yo quisiera preguntarle al doctor Saxe, ¿cómo podemos ver la industria petrolera en los momentos actuales a partir de este proyecto geoestratégico de los Estados Unidos llamado integración energética? ¿Cómo no? La integración viene centrada, el proceso de integración que llaman de América del Norte, formado por México, un país subdesarrollado latinoamericano, con una potencia mayor consumidora de petróleo y otro país muy consumidor de petróleo, muy asimétrica la relación. Sin embargo, es importante ver los antecedentes históricos de esto. Y cuando se discutía esta propuesta de un tratado norteamericano de libre comercio, cuando el tratado iba a ser enviado, iba a ser discutido y finalmente votado en el Congreso de Estados Unidos, hubo un debate entre el vicepresidente de Estados Unidos, Albert Gore, y Ross Perot, que era un candidato independiente. Y Ross Perot se oponía al tratado de libre comercio. Entonces, el vicepresidente le hace una pregunta desde la CNN, le dice, pero usted ¿cómo se atreve a oponerse al Tratado de Libre Comercio si es tan importante para nosotros como la compra de Luisiana y la compra de Alaska? Haciendo referencia a una operación del expansionismo territorial de Estados Unidos de 1803 por Jefferson y a otra de 1867 de Alaska por el presidente, en aquel momento se llamaba Johnson, el sucesor del asesinado Clinton en 1867. No. Clinton, no. Disculpa. De ninguna manera. Es Johnson, el del siglo XIX, 1867, del asesinado Lincoln. Entonces, de pronto, el Tratado de Libre Comercio, él lo vincula con el proceso de expansión territorial. Tenía algo de territorial, una territorialización, algo en el territorio mexicano, una enorme cantidad de recursos naturales. Se trata de la integración muy asimétrica, solo por pensar. Se nos habla de petróleo, pero no se nos habla de los límites atmosféricos al petróleo y de la cantidad de toneladas per cápita que se emite. Por ejemplo, Estados Unidos emite per cápita 19 toneladas anuales. Canadá, 17 toneladas anuales de gases de efecto invernadero. México, 3.4. Entonces le da a uno una idea de la cantidad. Lo mismo si vamos al consumo de cobre, al consumo de recursos naturales, etc. Es decir, es una asimetría abismal la que encontramos entre en materia energética del país. Y el otro asunto central es que todo se orientó dentro de la premisa posterior a la Segunda Guerra Mundial de que México se iba a especializar en México y América Latina en la exportación de materia prima a los países capitalistas centrales. Y México en esto fue el chico malo de la película. La izquierda mexicana, estoy pensando en Lombardo Toledano, por ejemplo, quiso la transformación de los recursos naturales, hizo un proyecto y puso en funcionamiento toda una estructura para la transformación del petróleo, y precisamente el Tratado Norteamericano de Libre Comercio lo que hace esencialmente es desactivar los procesos de industrialización en el país. Y lo que tenemos es la muerte de Pemex y el suicidio de México, precisamente el desmantelamiento de la capacidad de transformación de un recurso natural tan importante como ese. Y aquí se hizo la reunión de Chapultepec en 1945, donde los Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, viene a anunciarle al mundo y a América Latina: ustedes se especializan en producir y en exportar materia prima estrategia, nosotros los vamos a procesar. Ese me parece que es una introducción importante desde el punto de vista histórico de la problemática. Claro.
En esta cuestión, digamos, histórico-estructural, yo quisiera empezar a introducir un elemento que coyunturalmente también ha sido un factor que ha repercutido en la actual situación de Pemex, ¿verdad? Sobre todo a través de los ingresos petroleros. Y con esto me gustaría preguntarle al doctor Jalife, que él ha trabajado tanto la cuestión de la financiarización, realmente cómo está siendo manejado la cuestión, cómo se mueve el mercado petrolero internacional bajo el impacto de todos estos grupos financieros que utilizan a la geopolítica o que inducen inclusive eventos con repercusiones geopolíticas, ¿verdad?, en el precio internacional del petróleo. Porque las repercusiones de la caída de precio pues, ha sido mundial y uno de los afectados ha sido justamente la industria petrolera mexicana. Entonces, bueno, en realidad no puede existir el gran poderío de Estados Unidos y yo diría Gran Bretaña como centro financiero en la City sin la geopolítica. Van de la mano. Hay un estudio clásico que hizo alguien que trabajó en el gobierno de Estados Unidos, se llama Berlage, un economista, donde demuestra que Wall Street es la que controla el precio. Ahorita, por ejemplo, que estaba oyendo yo la cápsula, hablan que no es cierto eso de los 2 millones de barriles al día, es la desinformación que practican los grandes centros de poder, porque también esto, pues a quién le consta si fueron 2 millones o 1. Hay tanta desinformación pero aceptando que hay 2 millones de barriles de exceso, no justifica ni explica el bajonazo de 150 de un pico de $150 el barril, llegando a un promedio de $110 el barril, y luego se va hasta $20. Es decir, no es para tanto, no da para tanto. Es decir, ya así a nivel de aritmética simple y llana. Ahora, si nos vamos ya a la geometría financierista, ¿quién me explica que de los 2 meses a la fecha el precio del petróleo haya ido de 20 a $50? Digo, que no están ahí los 2 millones más de barriles. No, pero ahí ya no salieron. No, es que, ¿sabes qué? Boko Haram en Nigeria mataron y ya no hay producción. Y ahora los chinos están comprando más porque está muy barato, porque quieren reservas geoestratégicas. Bueno, yo a lo que quiero llegar, y me interesa mucho, ahora sí que penetrar en el ámbito que el doctor John Sachs dio, y además queda muy a colación por el título del programa que tiene que ver con Norteamérica. En realidad, a nosotros desde Brzezinski en la década de los 70 nos dieron nuestra división de trabajo. Yo creo que esto lo sabe mejor que nadie el senador Bartlett, porque estuvo en gobernación. A ti te tocó esa época, Manuel, al menos que quieras ya desclasificar tus archivos. Bueno, ahora, ¿no? Que serían maravillosos, ¿no? Que sacara todo lo que sabes de Brzezinski. Brzezinski dice en los 70, no queremos un Japón en nuestra frontera. ¿Te acuerdas? Sí, sí. Pues ya, ¿de qué estamos discutiendo? Y hoy está muy clara la división del trabajo en México. Clarísima. después de la reforma. Que cada sexenio ha estado llevando y clavándole, colocando un clavo en el féretro de un país llamado México, y que están incrustando un proyecto que se llama Norteamérica para las necesidades de Estados Unidos. Pero esto es igual complementario vis a vis de Canadá como de México. Es decir, porque si vamos a perder tiempo en elucubraciones, bueno, pues podemos pasar ahí elucubrando. Pero la realidad es que es un proyecto. ¿Y hoy cuál es la división de trabajo en México? Ya no manejas banca nacional. Ya no manejas banca transnacional. Yo quiero ver a este banquito de Coppel compitiendo con BlackRock, que maneja 4 millones de dólares, que además tiene la gran mayoría de las acciones de las 4 grandes transnacionales petroleras anglosajonas. Eso a veces yo creo que hay una incultura de geopolítica financiera en México, sobre todo de la clase política, lo cual ha llevado a que la gente del ITAM, que ya se querían llevar hasta la UNAM, dicho de paso, por la fortuna frenamos al que quería ser rector, que era un instrumento del ITAM, porque realmente de eso se trata. Nos van a ir integrando este proyecto
cuyo centro o su matriz operativa sigue siendo Washington. ¿Y cuál es la labor del trabajo que hoy tenemos? Bueno, no manejas tampoco petróleo, ya, se te acabó. Vamos, túrale. Ahora la vamos a manejar nosotros. Y lo vamos a ver ahora en la ronda famosa de las aguas profundas, que no había que ser genio para saber que iban a venir las 4 hermanas anglosajonas, porque además nosotros tenemos la capacidad financiera, y menos que una devaluación del peso, que sería absurda en un lenguaje económico común y corriente. ¿Cómo puede ser que sube el petróleo y baje el peso? Por eso, porque ya no tenemos petróleo, va a bajar el peso. Está muy acoplado. Muchos hablan de desacoplamiento y no es cierto. Está muy acoplado porque ya no tenemos petróleo que pueda sostener al peso mexicano, que ni quiero decir mi pronóstico a cuánto se va. Bueno, dicho esto, rápidamente, ¿cuál es la labor de trabajo? Bueno, primero, el síndrome El Chapo. No me quiero meter en Honduras. 2, la maquila. Por eso tenemos que Querétaro y su área crecen 10% al año. Es un fenómeno Querétaro. Sí, pero estamos teniendo de facto una doble balcanización del país, la económica y la educativa. La económica, ¿cómo? Campeche, que tenía el mayor yacimiento petrolero, hoy está creciendo, así se dice en economía, crecen aunque sea negativo, tiene -7 de crecimiento. Ciudad del Carmen es una ciudad fantasma. Chiapas es -6.5, que ya estamos acostumbrados a esa cifra. Y luego Tabasco, tu patria, mi querido Manuel, bueno, expatria, porque luego te fuiste a Puebla, ¿no? Tabasco, -6. Bueno, llama la atención, es muy claro, los países de la maquila que Estados Unidos les dio la división de trabajo, creciendo. Mira, hay una cosa, Rocío, como estas para erizar los cabellos, que es producto precisamente de la división del trabajo. El metro cuadrado en Querétaro, en la mejor zona, vale $3,000. Ni en Insurgentes. Bueno, ahí está Lara Zavala, ex de Televisa y ex esposa de Tony Garza, el embajador de Estados Unidos. Yo creo que tenía información privilegiada. Está muy clara la división del trabajo. Mira, las rentas en Villahermosa. Quien rentaba 20,000 pesos, hoy remata su renta a 10,000 pesos. Entonces queda muy claro, las zonas de riqueza petrolera las están aniquilando literalmente. Sí, pero esto te da una balcanización económica, pero de facto también, si nos damos cuenta con los recientes eventos, una balcanización educativa. No es gratuito que los 5 estados del sur del país estén en estos momentos en una situación de balcanización educativa. Sí, en esta cuestión de la especialización, que yo creo que ahorita estamos redefiniendo después de la reforma energética, esta especialización que no es del todo claro, excepto en esta cuestión, digamos, de que nos volvemos dependientes de las importaciones de productos petroleros de mayor valor agregado. Pero creo que todo esto justamente se está redefiniendo. Y yo quisiera en este sentido preguntarle al senador Bartlett, el Senado ha estado resolviendo, aprobando una serie de leyes que pues desde mi punto de vista tienen que ver, digamos, con todo este proceso de transnacionalización, sobre todo en materia de energía, en donde vemos cuestiones muy interesantes, pero un poco delicadas, ¿no? Como esta cuestión de los ministerios públicos militares participando en tareas de inteligencia, con la posibilidad de cateos a los, digamos, a domicilios civiles e inclusive el Congreso, la ley reglamentaria del artículo 29, la cuestión de la privatización de los puertos. Hay una serie de leyes ahí, digamos, muy recientes. Inclusive ayer terminaron de aprobar, o antier, la cuestión del mando único que quedó como mando mixto. ¿Cómo podemos vincular, cómo podemos contextualizar todo este proceso de transnacionalización en todo este marco jurídico? Bueno, si partimos de las exposiciones espléndidas que me han precedido, vamos a completarla con política interna. Sí, lo que estamos viviendo es una entrega de la presidencia mexicana a estos intereses. Es decir, no ha sido una presión enorme que nos haya llevado a esta situación, sino una connivencia
de los presidentes de la República con este proyecto extranjero. Desde Salinas en adelante han estado facilitando esta determinación de los Estados Unidos de hacer de México lo que aquí se ha platicado, que ya es. Entonces hay un asunto grave político. Los presidentes PAN y PRI, auspiciados ahí por su cola el PRD, han entregado el país. Sí, han aceptado toda una serie de instrumentos y medidas que nos ha llevado a una situación pues de colonia, podríamos decir, o de hegemonía total de los Estados Unidos en México. El asunto del petróleo, ¿no? La electricidad, la energía, pues se pierde, se abre a las potencias y van a ir entrando de acuerdo a sus intereses, ¿verdad? Porque se dice, bueno, la reforma fue hecha en un momento inoportuno porque el precio, entonces no van a venir, no, si ya están, si van a invertir cuando quieran, cuando les convenga en sus intereses transnacionales, pero ya están posesionándose del territorio mexicano, con medidas verdaderamente inconcebibles de los mexicanos, senadores, diputados, dirigidos por presidentes minúsculos como es Peña Nieto, ¿verdad? Como si tuviera un enorme poder y una capacidad intelectual que no tiene, son títeres, ¿verdad? Están aprobándose los instrumentos que ellos han ordenado. En consecuencia, no debemos de ver nada más la cuestión de la extracción del petróleo y su manejo por empresas extranjeras, o el dominio del sistema eléctrico mexicano, que es enorme, ¿verdad? Para ganar dinero, X empresas que lleguen, no, sino la ocupación real del territorio nacional. Es decir, no están viendo el sistema energético mexicano, que ha costado billones y lo hemos construido con todas las instalaciones, ductos, redes eléctricas que abarcan a todo el territorio nacional, ¿verdad? No va a operar para sacar el petróleo necesariamente como podíamos pensar, o nada más ganar dinero en la electricidad. No, estamos en un proceso de ocupación del territorio nacional. Y si analizamos las informaciones que vienen de allá, las explicaciones de este personaje que fue embajador en México, Pascual, que luego lo nombraron jefe de energía en el Departamento de Estado para manejar el dominio energético, ¿verdad? Explica él en el Congreso americano lo que es la reforma energética para ellos, y que es todavía peor de pensar que se llevan el petróleo, ¿no? No se llevan, se quedan aquí. Si el diseño que existe en el Congreso norteamericano, que aquí obviamente no sale nada porque los principales traidores son los presidentes, los que manejan la información, ¿verdad? Que de eso no se entera nadie. El manejo, dice Pascual, en la Cámara de Representantes de Estados Unidos es reordenar los ductos, las redes eléctricas, para que en los puertos mexicanos se establezcan las empresas transnacionales norteamericanas para hacer de los puertos mexicanos plataformas de exportación de sus productos. O sea, no es que toda la infraestructura es tan extraordinaria, usada para que las empresas transnacionales usen los puertos mexicanos para sus exportaciones, que es la ocupación ya del territorio nacional, con una serie de exigencias además, que son de terror, que es a lo que se refiere Rocío, exigencias en el sentido de necesitamos garantías, necesitamos un régimen especial penal en materia de energía. Entonces, con la hipocresía y el dolo en que se maneja el presidente y sus senadores y diputados, que es inaudito verlos, ¿verdad? Sacan una reforma a la ley
de Pemex, que ya existía, para subir las penas para los que ordeñan los ductos, ¿no? Pues muy bien, porque están robando mucho, ¿no? Sí, pero si la lees, que es además una cuestión extraña en el Senado, que la lean, no la leen, te encuentras con que es una ley punitiva en materia de energía y llega a establecer que X cuestiones que se hagan en relación con las instalaciones que van a ser extranjeras es terrorismo, delitos enormes, para que los mexicanos no vayan a atreverse a hacer nada en relación con la presencia ya de no solamente los ductos, las plataformas, las oficinas, todo tiene que tener una penalidad muy superior a la que existe. Bueno, vamos a hacer una pausa. En ese sentido, a mí me gustaría escuchar del doctor realmente cómo está este régimen de seguridad en América del Norte, cómo ahorita lo vivimos. Es nos lo acaba de delinear don Manuel, porque se trata de un diseño de intervención y ocupación del país. Se tiene un nombre y tiene un presupuesto, se llama Iniciativa Mérida, y el presupuesto que le estuve revisando ayer ha gastado hasta ahora aproximadamente 1.565 millones de dólares, una buena cantidad en equipo militar y otra buena cantidad en otra serie de cosas que no se entiende, no tiene que rendirle cuentas a nadie por ese dinero. Los únicos que lo revisan son algunos comités del Congreso de los Estados Unidos, pero en una audiencia de la señora exsecretaria de Relaciones Exteriores de Calderón, Espinosa Villarreal, le preguntaron que quería ver los documentos de la Iniciativa Mérida, pues de todas maneras tiene un presupuesto total pensado entre 2.500 y 3.000 millones de dólares, y dije, no hay ningún documento firmado. No se rige por el derecho internacional y no se rige, contestó ella, por la ley interinstitucional de tratados. Eso lo dijo a diputados y se lo grabaron. Carlos Facio, un analista que también publica como yo en La Jornada, y como tú, Alfredo, Carlos sacó esa nota, me pareció que era terriblemente importante recordarle al público. Es un arreglo de facto. ¿Y por qué es de facto? Porque está rompiendo con la ley constitucional en Estados Unidos y está rompiendo con la ley constitucional, el aparato constitucional en México, donde está prohibido el uso de los militares en funciones de ministerio público. Y en los Estados Unidos también, por la ley Posse Comitatus de 1878. Sin embargo, Bush aprobó la formación del Comando Norte al margen de esa legalidad por medio de un decreto. Lo continuó Obama con otro decreto para mantener esa fuerza militar dentro de Estados Unidos, en Canadá y en México. Lo importante es, como lo dije anteriormente, el aspecto territorial, de ocupación territorial con que empezó el Tratado Norteamericano de Libre Comercio y continúa hoy en día. Por ejemplo, en Estados Unidos se crea el Homeland Security, Department of Homeland Security. Los protocolos periodísticos traducen eso como Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos, pero ahí no dice Seguridad Interior, Department of Internal Security, dice Homeland Security. Es un concepto territorializado, quiere decir seguridad del suelo patrio de Estados Unidos. Así se llama. Suena a los años 30 en Alemania, pero así se llama, Department of Homeland Security, y no lo traducen mal. Entonces, el Departamento de Homeland Security extiende su área, su perímetro de seguridad a Canadá y a México. Y además, y esto es importantísimo, cuando el senador habla
de que es un diseño de corte colonial, es un diseño de corte colonial, efectivamente, en el que una nación como México tiene intervenida sus diseños nada menos que de la frontera norte con Estados Unidos y de la frontera sur con Guatemala. Sí, hay programas de Estados Unidos que se llaman programas de fronteras inteligentes, en los cuales ellos intervienen con financiamiento en programas específicos. Eso lo hacía el Imperio Británico con los principados en la India. Les decía, ustedes pueden hacer todo lo que quieran ahí, excepto política internacional, política de defensa y política económica. De eso me encargo yo. Y tenemos una cosa muy parecida a eso. Eso que dices de Homeland Security está ya operando. ¿Sí? Homeland Security es una secretaría fascista en los Estados Unidos que impone Bush, ¿verdad? Después de las Torres Gemelas. Ese personaje que dirige Johnson es un personaje siniestro. Es el que es un abogado norteamericano que justificó los asesinatos selectivos, ¿verdad? Que es la violación de todo derecho, ¿no? Sí. Deciden que maten a fulano en quién sabe dónde con un dron y matan a quien sea. Bueno, esa política la explicó Johnson, que hoy está premiado como secretario de Homeland Security. Homeland Security está diseñada, dices bien, para actuar en México. Porque como somos América del Norte, la seguridad de América del Norte, dicen, debe de estar garantizada por América del Norte. Es decir, Homeland Security, el México, lo que haya de México o en Canadá, van a cuidar la seguridad en México. Y entonces viene aquí Johnson, ¿verdad? Y lo recibe con banderas Peña Nieto, que es un secretario, viola los niveles. ¿Pero banderas no dijiste de que de Estados Unidos o de México? Una de por ahí en el otro lado. Pero le dan el rango de jefe de Estado, ¿verdad? Que no lo es. Y entonces ahí vemos cómo se van imponiendo, decía yo, este régimen penal especial para el que se atreva a tocar, ¿verdad?, una instalación transnacional petrolera o eléctrica, que van a meterse en todas las propiedades de los campesinos, de los indígenas, ¿verdad? Y van a estar acusados de terrorismo los indígenas mexicanos. A eso quería llegar, claro, a eso. Si se atreven a tocar los enclaves energéticos norteamericanos. Y eso se complementa además porque está en la ley que las empresas transnacionales tienen el derecho de la ocupación temporal de las tierras que requieran para sus instalaciones. No nada más para adultos, no, lo que ellos decidan. Y como quienes defienden el territorio nacional son los presidentes municipales y las policías municipales, que son los que están viendo la destrucción de sus entornos por las mineras y las petroleras que vienen, entonces hay que desaparecer las policías municipales. Una institución fundamental, porque México, la estructura política de México está basada en el municipio libre y la policía es el instrumento de orden del municipio. Dicen que están contaminadas y que hay que desaparecerlas y debe haber un mando único. Y ese mando único es la Policía Federal y el Ejército y la Marina de México. Ese termina siendo el mando único, el Ejército. Y desaparecen toda posibilidad de retobos o de lo que sea a nivel del territorio nacional, ¿verdad? Y deja al Ejército, a final de cuentas, como fuerza dominante de control. Y el Ejército mexicano está sometido al Comando Norte, ¿verdad? Y ya están tomando la decisión inconstitucional, porque todo esto es inconstitucional, de que el Ejército mexicano participe en las misiones de paz de los cascos azules. Y aunque esté prohibido por la Constitución, ¿verdad?, están mandando personal militar sin autorización del Congreso, del Senado, a diversas misiones. Hace 3 o 4 días, Peña Nieto, en estas farsas que hace con la televisión y hace declaraciones, felicita
a la Secretaría de Relaciones por la presencia ya de tiempo atrás de mexicanos en misiones en Líbano, en misiones aquí, en misiones, violando la Constitución. Y se les ha dicho a los secretarios de Relaciones en el Senado, ¿verdad?, que eso es una violación porque tienen que tener una autorización del Senado para que vayan a alguna misión. No les importa. Manuel, hay algo más, peor. Si me permiten un segundo, fíjate que John Kerry dijo, tenemos 62 países que están en guerra contra los yihadistas. Yo le dije a mi asistente, ¿cuánto apuestas a que viene México? Me dice, es imposible. Y ella estudia maestría en Relaciones Internacionales, imposible. Le dije, ¿por qué? Pues no lo ha aprobado el Senado y nadie lo sabe. Le dije, ¿cuánto apuestas? Nos fuimos, vimos qué países venían. Viene México. Sí. Manuel, estamos en guerra contra los yihadistas por órdenes de John Kerry. No lo sabe Peña, lo cual es obvio. No lo sabe Videgaray. No lo sabe el Senado. Bueno, tú sí lo sabes. Acaba de haber una declaración, para terminar esto, acaba de haber una ceremonia, ¿no?, en Estados Unidos para el cambio del mando del Comando Norte. Sí. ¿No? Y ponen a una mujer ahí. Toma la palabra, creo que es Carter, el secretario de la Defensa norteamericana, y dice, quiero agradecer a los secretarios de la Defensa mexicano y el secretario de Marina, ahí sentaditos en el público, quiero decir que ya ahora estén realmente ayudando a la seguridad del mundo entero, participando en toda clase de actividades, ya no aquí cerca, sino en el mundo entero. Lo dice el secretario de la Defensa, ya más público no puede ser. Estamos al servicio del Comando Norte, de los intereses norteamericanos en todos los teatros de guerra del mundo, sin que aquí se haya dicho una palabra, o esta manifestación verdaderamente inconstitucional del presidente Peña, de decir que sí, que ya están por ahí. Entonces ya somos todo eso de los Estados Unidos. Todo eso ocurre en medio de una tragedia humanitaria que si incluimos los muertos en el sexenio de Fox, son 300,000 muertos, entre 27 y 36,000 desapariciones forzadas. Esta masacre va a continuar, nos lo acaba de comunicar Roberta Jacobson, la nueva embajadora de Estados Unidos, cuando dice, aquí vengo a relanzar la iniciativa Mérida. Es decir, el programa de intervención y ocupación del país. Eso me parece que, ahora, el punto central que yo quería llegar es precisamente el cambio, el giro. No es solamente una guerra irregular del Pentágono en clave de guerra al narcotráfico y al crimen organizado, que de todas maneras todo el mundo sabe que así no se combate el narcotráfico y el crimen organizado, porque México firmó la Convención de Palermo, y lo último que tú usas en estas cosas es a la fuerza militar, y es lo primero que están haciendo, usando la fuerza militar. Entonces, sino que se expande a la guerra antiterrorista. En estos cambios legales que usted está mencionando, donde hay una hiperdefensa de las instalaciones, cuando ya estas instalaciones de la infraestructura están en manos de corporaciones internacionales como terrorismo, es guerra antiterrorista, y esto me parece que es un anticipo de un escenario electoral para el 2018, porque el terrorismo y el antiterrorismo se presta para todo tipo de persecución política. Entonces, el país está entrando en una etapa todavía de mayor riesgo para la nación. Eso es nada más que me parece que viene junto con la guerra al narcotráfico, la guerra antiterrorista. Es decir, México proporciona a la juventud carne de cañón, y me parece sumamente interesante que la Secretaría de Relaciones Exteriores de este gobierno haya declarado que el principio de no intervención
queda abolido como uno de los elementos de la política exterior, precisamente para adaptar a México a eso. Y la mujer está, que el único mérito que tiene es ser sobrinita de Carlos Salinas. Más que hija de José Francisco. Sí, bueno, en la ignorancia total es la que está ahí diciendo y ahí estaba Castañeda que los también. Principios de política exterior que están en la Constitución de la República, de la no intervención, Ya entre no es. otros, Cierto. ¿verdad? Que esos principios ya son obsoletos. Sí. Con su gran sabiduría y experiencia que le ha platicado Salinas de Gortari a su sobrina, ya están buscando, están en la Constitución, no respetan, pero van a Que quitarlos. por cierto brincó Sepúlveda Amor, digo, a favor de... Bueno, en él esa fue- reunión, él sí la impugnó. Bueno, que Claudia Castañeda no sabe nada de relaciones exteriores. Bernardo tiene el mérito de haber sido en el periodo de Miguel de la Madrid Un secretario quien de impulsó la incorporación de los principios en la Constitución, que son principios históricos además. Ah. Ya lo están quitando, es parte de todo esto. ¿Verdad? Y hacer del ejército, que es un instrumento ya del mando Comando Norte. del Comando Norte, el que va a controlar el país para la ocupación norteamericana. Bueno, voy a invitar al doctor Jalife a dar la última intervención porque ya vamos a terminar. Y quisiera aprovechar que está recién desempacado del Medio Oriente el doctor Jalife. Retomando esta idea de la participación de México, yo creo que no solamente va a ser, digamos, con las Fuerzas Armadas. Una participación muy importante es en esta oferta de energía de América del Norte, en este reposicionamiento hegemónico de los Estados Unidos como potencia energética. Realmente hay todo un proyecto geopolítico en el que, bueno, hay cosas tan novedosas como rupturas con Arabia Saudita. Yo quisiera preguntarle si realmente estamos hablando de un divorcio histórico tan importante con repercusiones para los países productores y si realmente hemos llegado a la culminación de una reversión de la estructura del poder internacional en favor de los países consumidores, en favor del mercado y con el control de los Estados Unidos a partir justamente de la energía, del poder que le da el fracking, la revolución energética. Y entonces, pues yo quisiera oír su opinión. Bueno, está muy claro hacia dónde va el mundo. Ya hasta el FMI despotricó contra el modelo neoliberal global. Espero que lo lean Videgaray y Aspe. Si no, pues los haremos leer. Que ya no sirve. Ya el FMI lo dice. Sí, pero ya muy... ¿Por qué? Porque el mundo va a la desglobalización, va a una regionalización que incluye el regionalismo energético. Por eso el concepto de América del Norte, que incluye todo, el Comando Norte, etc. Pero ahí están los dos documentos de Goldman Sachs que habla de integración energética, es muy claro. Además, México tiene un grave defecto, entre otros que tenemos que importar gas. Esta es otra cosa que a veces se nos olvida, porque no es lo mismo la geopolítica del gas que la del petróleo. Y luego no hay que perder de vista que México tiene la segunda o tercera reserva, tercera específica, de shale oil o shale gas, de los dos, que se escribe SHLE y que es el esquisto. La tercera, se dice fácil, en la parte del noreste. Bueno, pero eso se subsana. ¿Cómo? Pues no hay agua. Pues, ¿qué vamos a hacer? A desviar el río Pánuco y que se mueran los feos campesinos, que es la tercera parte de la población del país. ¿Qué le importa eso a las transnacionales? Mientras menos mexicanos hayan, mejor. Bueno, ya viene la parte interesante. Es una integración que yo diría es peor que la colonial. ¿Por qué? Es una integración franquicitaria, de franquicia. Hay una franquicia llamada México, y se integra al modelo todo este que hemos venido en todas sus componentes de integración total, pero sin mexicanos. Esta es la parte interesante. Porque en la colonia, pues sí se aceptaban que hubieran los que llamados ciudadanos, no sé si eran ciudadanos o colonizados de la Nueva España. Pero ahorita ni eso. ¿Por qué? Porque ya Bush, súbditos, vasallos, no sé cómo les dicen. Con Bush ya hizo la tercera parte del muro. La hizo en las narices de Fox y de Calderón y no chistaron.
Y ahora Trump, con su proyecto de concluirlo, pegan de brincos, ¿no? Eso es muy interesante. La inconsistencia, incongruencia y esquizofrenia de los gobernantes mexicanos, más cuando son del PAN, que eso es más grave. Entonces, ¿a qué estamos asistiendo? Yo creo que el golpe de Obama, que hasta le valió ir a Toluca, en su vida creo que soñó ir a Toluca Obama, fue a darle las gracias a Peña porque le integró el Golfo de México, que se nos olvida cuánto mide. 2 millones de kilómetros cuadrados, y yo me atrevo a decir que es una de las 5 principales reservas de petróleo no convencional en el mundo. De ese tamaño es la entrega, y se la dan a las 4 transnacionales, una de ellas que devastó el Golfo de México. Es más, hasta los vamos a premiar. Entonces, yo, ¿dónde llegaría para qué hace Estados Unidos con el fracking y las reservas del Golfo de México? Pues ya no se vuelve tan dependiente del Medio Oriente y se dé el lujo de crearle problemas a Rusia, al RIC, porque ya pobre Brasil, ya lo despedazaron, al RIC, a Rusia, India y China, en el asunto energético. Por eso incendian al Medio Oriente. Y el incendio no es nada más petrolero, es yihadista, petrolero, tiene otras connotaciones. Y de ahí vemos este bajón de $110 el barril a 20 y luego el rebote a 50. ¿Por qué? Porque estamos yendo a regionalismos energéticos. Claro. Y ahí es donde México es la carne de cañón que le está sirviendo a Estados Unidos, y hay que reconocerlo, nos guste o no, que ya no es tan dependiente del petróleo del Medio Oriente, porque se va a llevar las aguas profundas, que duran más, son más duraderas que el producto del fracking, y la parte del noreste de México con el fracking y su bronconeumonía, que parece ser así se llama el gobernador de ahí. Bueno, ok. Bueno, pues quisiera dar las gracias a nuestros panelistas, ¿verdad? Creo que da para más programas. Y quisiera dar las gracias a Julio Pérez, que es el productor de este programa, a Bárbara Olivares, a Mario Pereda y al staff de la CUAED y el apoyo del CISAN para la realización de este programa. Muchas gracias y hasta luego.